Te hemos glorificado, adorado a ti, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Y qué paz hermosa podemos disfrutar en tu presencia. Gracias, Señor, gracias, porque al poder estar en tu casa en esta mañana, abrimos nuestro corazón, permitiendo tu Espíritu y tu palabra consolarnos, dirigirnos y poner en nosotros la sabiduría y la inteligencia para vivir para ti, para estar en ti, Señor. Gracias por lo que haces y lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, querido. Tengo que confesar que me identifiqué con gente que vi con lágrimas. Mi hijo Josué regresaba después de unas vacaciones y le dije adiós ayer, así que todos en casa nos levantamos en esta mañana con lágrimas en los ojos. Cuando los hijos, ¿verdad? Uno no quisiera que se fueran, pero cada cual tiene su agenda. En días pasados comentaba con unos hermanos, mientras esas conversaciones muy particulares que tenemos los cristianos y también los no cristianos, que tratamos de resolver el mundo, y dentro de esa conversación muy única podemos exponer lo que pensamos, lo que sentimos. Y los puertorriqueños, ¿verdad?, los latinoamericanos somos muy particulares en poder mezclar. Estamos hablando de un tema y mezclamos de momento una cosa con la otra. Y mientras estábamos en esa conversación, este hermano me dice: mira, de momento me siento tan cansado, me siento tan abatido, como que se me van las fuerzas. Y comenzamos a hablar de qué es lo que hace Cristo en nosotros. Y entre una cosa y otra comenzamos ahí a predicarnos el uno al otro y a escudriñar las escrituras, ¿verdad?, en esa conversación. Y llegamos a la conclusión en el texto bíblico que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del verso 9 al 11, el 15 y el 16, de que el reposo en Cristo, es decir, cuando Cristo es el protagonista de nuestra vida, pues muchas veces nosotros podemos entender que lo que estamos atravesando, inclusive físicamente, no es tanto el ajetreo del cuerpo, sino que estamos llenos de preocupaciones, tensiones, dolores viejos que están por ahí. Y Cristo en nosotros, dice el apóstol, es esperanza de gloria. Y hay unos puntos en las escrituras que son fundamentales para la vida exitosa en Él. Y es que debemos recordar, hay que hacer un ejercicio para recordarnos, para acordarnos de que nosotros estamos en Él, estamos en Cristo. Y cuando vivimos esa relación, no como algo fuera de nosotros, distante, sino algo cercano, nosotros aprendemos a discernir, a evaluar, a descartar, inclusive ciertas conductas en nosotros, ciertas actitudes que puede ser, miren lo que me estoy cuidando de decir, pudiera ser que esas actitudes sean los que nos llevan en esa vida de cansancio, sean las que nos llevan en esa vida de preocupación, sean las que nos llevan en esa vida de no poder afirmar en la fe gloriosa de Jesucristo, lo que el apóstol dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que eso me llevó a un texto bíblico que quisiera compartir con ustedes, y de ahí partir, ¿verdad?, en este tema que comencé a hablarlo con los hermanos de Manatí, que se llama renovando nuestra mente en Cristo, puntualizando esto, ¿no? Puntualizando
a que la figura de Cristo no es meramente un tópico teológico, no es meramente un argumento más, no, es una vivencia, es una experiencia que pasa del argumento cognoscitivo, es decir, que pasa del pensamiento y la idea a una acción, y en particular a una acción dentro de nosotros, en el interior. Por eso el apóstol dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día tras día. Aleluya. Aleluya. Y el texto bíblico está en Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24. Dice la Escritura: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Se me quedó algo ahí, ¿verdad? Dale para atrás otra vez. Salta ahí. Oye, como que lo dice más mejor en... Cambiamos a la Reina Valera 60. Como que de una idea, como que verdad. Es que quiero seguir utilizando la nueva versión internacional en los próximos textos. Como dicen los muchachos, mala mía esa. Ahora, gracias. Ya ustedes verán, mira a lo que me refiero. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Viste? Y ese ahí faltaba. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A qué queremos hacer de énfasis? A ese verbo renovar nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. La mente no es otra cosa, de acuerdo a las escrituras y a ese verbo que es escrito en griego, que es la facultad de conocimiento y del entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento no es otra cosa. ¿Qué es lo que nos permite aprender? ¿Qué es lo que nos permite entender? Razonar. Y me encanta esto. Tomar decisiones. Y formarnos una idea determinada de la realidad. ¿Me va siguiendo por dónde voy? Si yo renuevo mi mente y mi entendimiento, yo estoy renovando la manera en que veo la realidad. Yo estoy renovando la manera en que razono para tomar mis decisiones. Y esta mañana queremos finalizar nuestra conclusión ya mismito, en unos minutos. Es que cuando nosotros experimentamos el proceso de transformar nuestra mente en Cristo, al final de cuentas, se hace una realidad lo que la Escritura dice. Podemos estar pasando por momentos duros, podemos estar viendo una realidad totalmente opuesta a nuestra esperanza, pero la renovación de nuestra mente, esa actitud de nosotros cambiar, de entender que Cristo es el centro de nosotros, óigame, nos deja como nuevo. Por eso es que la Escritura dice que lloramos con esperanza. Por eso es que la Escritura dice: esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Pero ¿por qué lo produce? Porque estoy renovándome en el dolor. Lloro, me siento triste, veo esta realidad, miro el pasado, miro el presente, miro el futuro, pero vuelvo otra vez a Cristo. Esa es esa capacidad, esa actitud. Y en esa actitud, en esa dinámica de renovarme, hermanos, óigame, podemos llorar 5, 10 minutos, 15 minutos.
podemos preocuparnos 15, 20, póngale como máximo un par de horas, utilizando aquello que la Biblia dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Para darnos ese permiso de estar un poquito triste. Pero óigame, si Cristo está en nosotros, óigame, de momento llega la palabra, el Espíritu, el Consolador, llega ese que está ahí, que te ayuda, que te da la capacidad. Y ese pensamiento triste, esa situación de tristeza, usted ve cómo se transforma, porque comenzamos a verla de otra manera. Aleluya. Renovar no es otra cosa que hacer que estas cosas, que el pensamiento adquiera un aspecto nuevo. Es decir, reanudar una cosa que se había interrumpido. Y usted y yo tenemos que entender claro, y hacemos una nota bien grande aclaratoria, que dice: no es que yo lo haya alcanzado ya, porque este es un proceso continuo. ¿Ves? Esto es un proceso que comienza y no termina hasta que estemos con él de eternidad. Pero no es lo mismo ni se escribe igual cuando nosotros nos damos cuenta de los procesos que estamos atravesando. Y cuando nosotros cooperamos con los procesos, cooperamos con la dinámica del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, la actitud de renovar nuestra mente en el espíritu de nuestro entendimiento, en el espíritu de nuestra mente, no es otra cosa que darle cabida al Espíritu Santo todos los días, para que Él siga trabajando la buena obra que comenzó en nosotros, la continúe hasta que el día sea perfecto, que no es otra cosa hasta que lleguemos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Así que renovar nuestra mente, renovar el entendimiento, nos conviene, es una meta cristiana, es parte del proceso de la vida cristiana. Pero hay algo importante. Ahorita dije que es renovarla en Cristo. Y ahorita nos van a acompañar los textos bíblicos que nos dan sustento para que podamos entender que no es por nuestra propia fuerza. Lo que nosotros tenemos que poner en toda esta ecuación es la disposición. Pero si se mete usted a pelear, como lo define la Escritura, con la vieja naturaleza, puede que lo noqueen. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo, Jesús, he vencido al mundo. Aleluya. Ahora bien, esa base doctrinal que el libro de Efesios, desde el mismo arranque en el capítulo 1 habla, es que Cristo es todo. Y me llama la atención porque en Colosenses vamos a encontrar una cantidad extraordinaria de versos, discúlpeme el bomboncito, de versos que sostienen la esencia misma de que Cristo es fundamental. Si vamos a Efesios capítulo 4, verso 13, ahí vamos a ver cómo Pablo plantea esto. Pablo lo plantea de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, verso 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el modelo. El verso 15 del mismo capítulo 4 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el verso 20 del mismo capítulo dice: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Y Gálatas en el capítulo 4, no lo tengo ahí, se me escapó, dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo, ese aspecto fundamental, tiene que estar presente en nosotros.
el mensaje de la resurrección de Cristo que habíamos hablado y compartido en el mes de abril, ¿verdad? Que como cristianos compartimos. Y ese mensaje único de los caminantes de Maús, que se dieron cuenta de que Él caminaba con ellos, en nosotros tiene que ser una realidad 100%. Cristo camina con nosotros, está con nosotros. Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice de la siguiente manera con respecto a Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El capítulo 2 y el verso 2 y 3 dice de la siguiente manera Pablo a la iglesia de Colosas: quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Mira esto: para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Esa es la importancia de nosotros tener presente como base fundamental que es Cristo para ti, que es Cristo para mí. Y ese principio, esa base doctrinal se traduce, el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 1 del verso 3 al 14, que lo queremos leer, que son los beneficios de estar en Cristo, de poder haber sido llamados por Cristo. Y mire lo que dice, y lo voy a leer del verso 3 en adelante. Dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Cristo quiere que tú tengas buen ánimo. Cristo quiere que tú te declares vencedor, aunque pases situaciones difíciles. Cristo quiere que tú te renueves. Cristo quiere que tú entiendas ese proceso. ¿Vio? Seguimos. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando yo entiendo lo que le decíamos de Colosenses, de Cristo, y entiendo lo que yo tengo en Él, que no es nada más y menos que yo puedo en Él ser considerado que soy escogido, que soy hijo de Él, que soy perdonado, que tengo entonces la sabiduría para vivir para Él. Como dirían los muchachos, esto está pasado. ¿Cuánto? Bueno, eso no se puede decir porque es como contradictorio. Aquí iba a poner como una analogía cuando uno... No, pues si lo digo es que lo digo, ya para qué. Y uno tiene que ser cuidadoso porque hay gente que tratando de poner una analogía se contradice. No lo voy a hacer. Pero qué bueno es cuando tenemos la respuesta a todas las cosas, ¿verdad? Ya lo dije todo con eso, sí. Para un entender pocas palabras basta. O sea, cuando nos dan las alternativas, cuando usted encuentra el proceso difícil y usted puede entender las alternativas, aquellos que les encanta hacer esos juegos de palabras,
que le ponen muchas letras mezcladas, tienen esa capacidad para encontrar las palabras en menos nada. Eso es una virtud extraordinaria del cerebro, de la capacidad visual, ¿verdad? Pues asimismo, esto es como si nos dieran eso, como si nos pusieran el dedo y nos dijeran, mira, aquí dice esto, aquí dice que tú eres perdonado, eso eres tú. ¿Sabías eso? ¿Sabes? Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Y es fundamental esto, por eso se llama doctrina, que nosotros lo podamos tener en nuestro conocimiento y llevarlo a lo profundo de lo interior para poder tener las fuerzas de ser renovados en Él. Porque si yo no sé que he sido perdonado, si yo no puedo entender que yo he sido escogido, óigame, me parece que hay 9 o 10 billones de habitantes sobre la faz de la tierra. Y la Escritura y el Espíritu Santo te convencen y te dicen, usted ha sido escogido en Él antes de la fundación del mundo para vivir en Él. Eso es algo extraordinario. Si siempre estamos buscando ser únicos, usted es único, usted ha sido escogido, usted es hijo de Él, usted ha sido perdonado, va a tener la garantía de que tendrá sabiduría, usted está seguro en Él. Por eso es la palabrita predestinado. Esto no fue de la Manga Production. Cristo no se inventó de salvarte, de darte mejor vida, de decirte, mira, aquí está el plano, el diagrama para que vivas una vida extraordinaria. Eso no es de la Manga Production, a ver si sale. Vamos a ver si funciona con David Cordero. Va a funcionar, David. Va a funcionar porque va a funcionar. Con Carlos Ford. Va a funcionar porque va a funcionar. Porque esto no es de la Manga Production. Esto no es a ver si funciona con unos sí y con otros no. Esto funciona contigo porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él te ha predestinado en Cristo. Él ha puesto en Cristo la seguridad para que puedas vivir una vida garantizada de éxito para la alabanza de su gloria. ¡Aleluya! El proceso funciona. Hay algo que utilizan por ahí los mercaderes que dicen satisfacción garantizada. Si en 30 días no sirve, lo devuelve. Bueno, Pastor Moisés siempre nos cuenta una anécdota que tenía una persona que llegó a los 2 días y le dijo, pastor, vengo a desconvertirme, ¿verdad? Así fue. Oh. Pastores, podemos escribir unas anécdotas espectaculares de cosas que nos suceden. En Cristo es garantía siempre. Y esto es importante, me estoy deteniendo aquí un poquito, porque muchas veces nosotros desconocemos el core, el corazón de lo que es la doctrina cristiana. Sin eso nos movemos para arriba y para abajo, dice la Escritura. Somos llevados por cualquier viento, por cualquier circunstancia, por cualquier tormenta. Ahorita cantábamos, puedes tener paz en la tormenta. Si usted no está fundamentado en Cristo, la roca, óigame, las tormentas nos pueden inundar el cuarto de agua. Así que esos principios fundamentales y doctrinales, después lo voy a con calma otra vez. En Efesios 1, del 3 al 14, nos dan a nosotros la capacidad para inclusive poder ver lo que entonces comienza diciendo el verso y el texto 22 que habíamos leído ahorita, que hay que desechar la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque recordamos lo que dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Y el apóstol nos dice, un elemento fundamental para renovarnos es entender que nosotros tenemos una nueva naturaleza. ¿Qué significa eso? Que de nosotros, por medio de Cristo en nosotros, a través de su Espíritu Santo, tenemos la capacidad para decir: lo que no quiero hacer, no lo voy a hacer.
para poder discernir por su gracia, esto no me conviene. Por eso la Escritura dice, Él nos ha dado espíritu de fortaleza, no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio en Cristo. Él en nosotros. Y esa naturaleza nueva puede identificar la vieja naturaleza. Así que los versos que anteceden a los que leímos ahora, del 17 al 19, van a describir, no lo quiero leer ahora para seguir hacia adelante y no